Bienvenido a los tutoriales de VidaMRR. En esta ocasión continuamos con nuestros cursos para aprender a programar en jQuery. Pero como saben, primero estoy haciendo una pequeña introducción a lo que es la programación con JavaScript, puesto que necesitamos aprender un poco de JavaScript para poder aprender a programar en jQuery. Entonces lo que vamos a ver hoy es lo que es una función y qué son condicionales. Son muy fáciles de entender y espero que les ayude esta pequeña explicación. ¿Qué es una función? Una función es un pedazo de código que podemos volver a utilizar o que podemos mandar a llamar cuando nosotros queramos. Si recuerdan en los tutoriales pasados, lo que teníamos es que el código al iniciarse la ventana o al abrir la página se activaba automáticamente. Entonces si nosotros no queremos hacer eso y por ejemplo tenemos un botón y al momento de darle clic queremos que salga un mensajito, lo que necesitaríamos hacer es una función. No hay otra forma, o bueno, sí hay formas. No hay formas tan sencillas de mandar a llamar una función. Además, bueno, el del botón es un ejemplo muy básico. Entonces, cuando se complica más, veremos que necesitamos tener una función para que nosotros la podemos mandar a llamar cuando nosotros queramos, o que usemos funciones que manden a llamar otras funciones para evitar escribir el mismo código todas las veces posibles. Simplemente mandamos a llamar la función las veces que queramos, y si queremos modificar la función, pues solo modificamos el pedazo de código que contiene todo el procedimiento y no tenemos que andar modificando en sí todo el código en todas las posiciones donde colocamos la función. Entonces, bueno, aquí les traigo una imagen. Está dividida en dos partes, lo que sería como que el lenguaje hablado y lo que sería ya la sintaxis de JavaScript. Lo que tenemos aquí es que es una función que requiere un nombre con la cual la vamos a identificar, y entre paréntesis forzosamente, como pueden ver, entre verdecito está lo que forzosamente se tiene que poner. Son paréntesis, dentro pueden ir argumentos o no. Argumentos son datos que podemos introducirle para que la función los manipule. Esto ya lo veremos más adelante. Al menos en este tutorial no vamos a manejar eso, pero podemos incluirlos, y dentro de esta función va el código que queremos usar varias veces o que podemos mandar a llamar cuando queramos. Y entonces en el modo estructurado, ya la sintaxis, tenemos que es una función, tenemos un nombre de función y dentro hay argumentos. O sea, cada dato que queramos analizar dentro de nuestra función tiene que ir separado por una coma. Y como es una estructura, vamos a usar corchetes, que diga llaves, para delimitar hasta dónde termina nuestra función. Y con eso estaríamos ya aprendiendo qué es una función. Y por último, veríamos qué son los condicionales. Los condicionales son una parte muy importante de la programación en general y funcionan igual en JavaScript, en C, en C Sharp, lo que ustedes quieran, en Java, en C. Entonces vamos a ver, los condicionales son, como su nombre los dice, condicionales, es decir, que validan una condición y de acuerdo a esa condición va a hacer determinados procedimientos. Entonces, en el lenguaje hablado, coloquialmente, tenemos, como en la vida diaria, si esto es verdadero, o sea, si lo que hay dentro de estos paréntesis es verdadero, va a ser esto, pero si no, entonces va a ser otra cosa. Obviamente el condicional puede quitarse el sí y el si no, para que quede nada más un simple sí. Y ya trasladándolo al lenguaje de programación, tenemos que si la condición es true, independientemente, o sea, aquí hay que entender que, por ejemplo, si el cielo es azul, es true, significa que es verdadero, pero también puede ser una condición falsa, true. Es decir, si nosotros
queremos decir no se me ocurre algo, las flores no son montañas, por así decirlo, es una condición verdadera, aunque haya una negación en la condicional, porque el resultado evidentemente es verdadero. O sea, estoy afirmando que la proposición negativa que me están diciendo es verdadera. Entonces hace esto. Como es una estructura que contiene código, tenemos que usar paréntesis para cerrarlo. Y bueno, y si quisiéramos decir que si no pasa esto, haga lo contrario, es decir, cuando sea falso o false, ponemos un else. Entonces, hace esto otro y cerramos porque también es una estructura. No podemos poner solamente el else y quitar el if porque no tendría sentido. Son depende, el else depende del if. El if sí es independiente de sí mismo. Puede usarse con el else o sin él. Entonces vamos a hacer ya una pequeña aplicación o un ejercicio donde usemos tanto la función como el condicional. Aquí de hecho ya tengo uno. Lo voy a hacer de nuevo. Nada más para explicar lo que hace. Esta función se usa una función y un condicional muy simple. Estoy usando Notepad++. Y entonces verifica una contraseña. Tengo un campo de texto y un botón. Entonces si le pongo verificar password, me dice que el password es incorrecto. Si le pongo la contraseña, voy a verificar el password y me dice que el password es correcto. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Vamos a empezar eliminando todo, dejando nada más las etiquetas de script. Y en este caso nuestros dos botones, bueno, nuestro campo de texto, el cual tiene un ID llamado password, y tengo un botón, tipo botón, un input, que tiene value verificar password. Entonces empecemos a crear una función. Como vimos en la imagen, lo primero es declarar la palabra reservada, function, y tenemos que darle un nombre, por ejemplo, mi mensaje. Tenemos que usar paréntesis, y como es estructura que contiene código, tenemos que crearle llaves. Como pueden ver, le voy a dejar los paréntesis, son forzosamente necesarios. El hecho de que tenga argumentos o no, no importa. Si tuviera argumentos se los colocaría, pero como nada más quiero hacer una prueba simple de cómo funciona una función, nada más la dejo así. Entonces ya puedo empezar a escribir código. Entonces, ¿qué quiero que haga esta función? Lo que quiero es que me revise el campo de texto que le puse password. Voy a crear una variable que le diga campo, y vamos a utilizar una de los códigos, o bueno, en realidad vamos a hacer una llamada al documento. Estas son propiedades ya de JavaScript que las vamos a sustituir al rato con jQuery, ya cuando entremos de esto. Entonces lo que hacemos es una llamada al documento, que sería una clase, por decirlo así, una clase en lenguajes orientados a objetos, y vamos a llamar a una propiedad, a un método, bueno, en este caso una función getElement by id. Si se fijan, las palabras es obtener el elemento por su id, están todas juntas, igual que como mi función, porque en vez de dejar espacios o separarlo con guiones bajos, lo más recomendable es unirla todo con la primera letra en mayúscula, excepción de esta porque es una función. Y entonces entre paréntesis le vamos a decir pues que quiero el del password. Ahí está. Ya tenemos, ahora nuestra variable campo tiene asignada el objeto de nuestro campo de texto. Ahora ya podemos manipularlo directamente desde JavaScript. Vamos a darle enter, punto y coma, y vamos a crear un condicional. If, siempre aconsejo crear primero la estructura y después el código.
tengo un if else. Vamos a decir que queremos de condición si campo. Queremos verificar el valor, y como los inputs no reconocen en sí la propiedad text, es la propiedad value, el doble signo de igualdad es para poder igualar. Si se fijan, cuando usamos 1 es simplemente para asignar un valor, pero cuando usamos 2 es para validar un dato. Entonces vamos a ponerle de contraseña vida mrr, claro. Entonces ya tenemos nuestra condición. Cuando se cumpla esto, es decir, cuando el valor del campo sea igual a esto, va a saltarse a este código, que va a ser simplemente un alert que diga correcto. Y tenemos el else, que en caso contrario, es decir, cuando no se cumpla esto, obviamente cualquier cosa diferente de este texto va a decir incorrecto. Y ya tenemos nuestra función. Podemos regresarnos a nuestra página y al pulsar el botón sabemos que no ha funcionado porque no le hemos asignado la función. Es aquí donde realmente se muestra por qué se crearon las funciones. Ya tenemos mi mensaje y como pueden ver ni se ha ejecutado ni nada. Entonces le vamos a asignar un evento a nuestro botón. Se llama onClick. Estos por defecto lo tienen los botones, no tienen nada que ver con JavaScript, es más de HTML. Y aquí dentro de estos paréntesis le ponemos mi mensaje. Guardamos y probamos si efectivamente ya sirve. Vamos a darle clic y ya nos salió nuestro mensajito de incorrecto. Cualquier cosa que le escribamos va a ser incorrecto a menos que le escribamos la contraseña correcta. Correcto. Y fíjense que, bueno, al menos en este ejercicio, si le coloco una R minúscula, me va a marcar error porque no hemos validado que sea I mayúscula o minúscula. Aquí valida, identifica la mayúscula y la minúscula. Entonces, bueno, y a pesar de que así no se debería verificar un password, pero es el ejemplo muy sencillo y creo que entendible de cómo usar funciones y condicionales en JavaScript. En general funciona lo mismo para cualquier lenguaje y espero que les haya gustado este tutorial y hayan entendido. Cualquier duda no duden en dejarla aquí en los comentarios, yo las contestaré y nos vemos la próxima.